Y proseguimos con nuestro curso de seguridad informática. Estamos en la parte conceptual. Esta sesión 3 vamos a hablar de hacktivismos. Eh, la palabra hacker es problemática. Es problemática. Quiere decir quién sabe qué. Decía José Ortega y Gasset que los conceptos son como las piedras de río. Se desgastan con el uso. Hacker puede significar hoy en día un experto en seguridad, alguien muy talentoso, puede significar un hacktivista, puede significar un cibercriminal, en fin, ya no es una palabra que tenga un sentido claro, ¿sí? Un hacktivista, vamos a trabajar específicamente con hacktivistas, es un luchador social, un de estos nuevos movimientos sociales característicos de la posmodernidad. Son normalmente personas de origen tecnológico que se enfrentan a dilemas éticos producto de lo que ellos realizan como ingenieros, como personas profesionales de la informática, de la computación, y su sentido de la ética cuestiona lo que ellos hacen en su práctica profesional. Entonces, gente enojada, indignada, pero por algo real que ellos cuestionan. Entonces, el hacktivista se define por un comportamiento ético, por el deber ser. Sí, hay una definición, no sé de quién sea, pero es la mejor definición que he escuchado de un hacktivista. Es bastante abstracta, busca hacer obsoleta una realidad vigente e inaceptable, reemplazarla por una mejor realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer obsoleta una realidad que ahí está, que es real, que está vigente, que no es producto de una conjura, una fantasía? No, es real, pero es inaceptable. Y cómo construir una nueva realidad que haga obsoleta la realidad anterior, inaceptable. Y aquí vamos a dividir a los hacktivistas en varios rubros. Unos que están en favor de la privacidad, en contra de la posverdad, del realismo maquiavélico, de la distorsión intencional de la realidad, de esa construcción de una realidad que por fuerza de repetirse buscan que sea real. Es el principio de Goebbels, el nazi. Si una mentira se repite muchas veces, se convierte en verdad. En esta época de políticos populistas, no nos cuesta trabajo entender cómo pues se miente
de una forma permanente, pero hay gente que lo cree. Y en este contexto hay una reducción del pensamiento crítico a nivel social que hace que ciertas declaraciones, ciertas construcciones de una realidad falsada, pues para un segmento de la población se vuelven cosas creíbles, ¿ok? Y luego están los saboteadores. Esta es la parte más complicada de los activistas, porque es un grupo que tira el agua sucia con todo y niño. Es un grupo que tiene efectos sobre la sociedad y es un grupo que sus comportamientos sí se pueden interpretar como antisociales y en una medida delictivos. Luego hay una categoría que no es un hacktivismo en sentido estricto, los consumidores indignados, sino que ahora se suman eh, de nuestra profesión, de la profesión informática, a un movimiento más amplio y que tiene distintas manifestaciones. Luego están los libres, ¿sí? Con una serie de iniciativas y iniciativas bastante exitosas, ¿sí? Construyendo un nuevo modelo de propiedad intelectual. Están los crunchers, que se enfrentan a, sobre todo, la industria farmacéutica, donando ciclos de reloj. Y están los antimanipulación, el Centro para la Tecnología Humana. Ok, vamos a revisarlos. Del grupo de los que están en favor de la privacidad y en contra de la distorsión de la realidad, la posverdad, tenemos los whistleblower o alertadores, ¿sí? Hay personas que han sido muy importantes. Por ejemplo, Daniel Ellsberg, Anthony Russo, hicieron público los Pentagon Papers, ¿sí? Y realmente fueron decisivos en la salida de Estados Unidos de la guerra de Vietnam y convocaron a, o producto de del conocimiento de los Pentagon Papers, donde se mostraba cómo de una manera eh, sin impudicia el Pentágono engañaba a la sociedad estadounidense, como el mismo origen de la guerra de Vietnam fue falso, el discurso del ataque a un navío estadounidense. Daniel Ellsberg era asesor del secretario de Defensa de los Estados Unidos y tenía acceso a información muy privilegiada y esta información pues se la pasó al New York Times. Eso hace un filtrador, hace pública información oculta, pero información muy vergonzante. Mark Felt
era un subdirector del FBI y él hizo llegar información al Washington Post sobre el, el espionaje que realizaba el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, a las oficinas del Partido Demócrata, el Watergate. Tuvo la capacidad de forzar la renuncia. La única vez que un presidente de los Estados Unidos ha renunciado, Richard Nixon, porque del contrario, eh, pues se le venía un proceso penal y la forma de evadirse el proceso penal fue renunciar. Entonces, eh, la información que como subdirector del FBI tuvo a su acceso Mark Felt, dijo, no puede ser, yo no voy a participar de esto. Y lo hizo público, sin que se supiera el origen de la filtración. ¿Ok? Hay varios más. Está, por ejemplo, Chelsea Manning, que hizo públicos eh, pues una serie de información de la guerra de Afganistán, la guerra de Irak y el espionaje de los Estados Unidos a embajadas, a sí, embajadas de países en los Estados Unidos. Entonces él hizo público eh, cables del Departamento de Estado junto con la información de las guerras de Afganistán e Irak, incluyendo información este pues que mostraba las malas prácticas, el desprecio por la ley por parte de los estadounidenses. Y luego está Edward Snowden, sí, un ex agente de la NSA, de la National Security Agency, que hizo públicos cientos de miles de documentos ultra secretos y que, bueno, estas personas han tenido la capacidad de poner de rodillas al gobierno, a gobiernos, e inclusive al gobierno de los Estados Unidos. Se ocupan mucha valentía para hacer esto, ¿ok? En fin, y tienen repercusiones muy, muy, muy grandes. Em, Ahí tenemos algunos periodistas que han hecho públicas, ¿sí? Eh, informaciones filtradas por los whistleblowers, ¿sí? Eh, por ejemplo, Laura Poitras, ella publica una serie de documentales, ella documenta las guerras de Estados Unidos y sus efectos. Greenwald fue el periodista que Snowden buscó. No lo pudo localizar directamente, entonces localizó Snowden a Laura Poitras y Laura Poitras ya contactó a Greenwald con Snowden. Greenwald, que estaba en The Guardian y en Salon, ahora tiene una revista donde publica filtraciones de
principalmente los Estados Unidos, Intercept. Son lugares que tienen mucha información sobre las actividades, pues francamente deleznables de los Estados Unidos y otros gobiernos. Son los filtradores. Están los criptolibertarios. Eh, es un nombre que yo puse porque cypherpunk para mí no es algo que representa lo que ellos hacen. Entonces, a ver, hay un hecho de que somos espiados y no es paranoia. Sí, eh, esos son libros de Bamford, de James Bamford. El primero fue de Puzzle Palace, sí, y ha publicado este cuate James Bamford, Cuerpo de los Secretos, la fábrica de los hombres, la caída de los espías, un pretexto para la guerra, sí, y es el principal investigador sobre un organismo muy oscuro que es la National Security Agency. Y ahí muestra, sí, sin lugar a dudas, cómo Estados Unidos y junto con una alianza que tiene con otros cuatro agencias de seguridad, la de Inglaterra, la de Australia, la de Canadá y la de Nueva Zelanda, conocidos como los cinco ojos. Y está absolutamente documentado cómo han espiado durante muchas décadas las comunicaciones del planeta de forma bastante literal. Sí, o sea, la NSA y los cinco ojos tienen la capacidad de interceptar, sí, las comunicaciones todas, correo electrónico, teléfono, telefonía celular, lo que sea, internet, desde siempre, ¿de acuerdo? La diferencia ahora es que ya no solo es la NSA y los cinco ojos, sino que los gobiernos nacionales ya compran los equipos para espiar a sus ciudadanos, cosa que es absolutamente ilegal y pues carente totalmente de cualquier ética. Esto es un hecho, ojalá fuera una paranoia, pero no, es un hecho, somos espiados. Y entonces, esto es un hecho. Entonces, sabiendo que eso sucede, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, pues que las comunicaciones viajen encriptadas. La criptografía es segura. La criptografía es segura. Claro, hay que garantizar su seguridad en todos los momentos. Pero realmente si se siguen los protocolos adecuadamente, se usan los sistemas operativos que mejor protegen la privacidad y se cuenta con ingenieros con un conocimiento sólido, realmente la criptografía no se puede vulnerar. Sí, y esto dio origen a lo que se llaman las crypto wars, donde por un lado, las crypto wars es una lucha entre los criptolibertarios y los gobiernos por el tamaño
de la llave, ¿sí? Digamos que un AES de 256 bits es absolutamente seguro, mientras que un AES de 128 bits podría ser vulnerado con supercomputadoras que solo tienen los gobiernos más grandes. Y entonces esta lucha entre el AES de 128 y el AES de 256 ha sido un estira y afloja durante décadas, ¿sí? Y se conoce con el nombre de Crypto Wars. En la actualidad ya la cantidad de criptogramas es alucinante. La mayoría de paquetes en Internet ya son criptogramas. Ahora hay que garantizar que sean criptogramas de 256 bits y además que todas las etapas sean seguras. Y aquí las contraseñas son un área que es muy vulnerable a ser atacada. Entonces, si una criptografía se protege por una password inseguro, pues la criptografía es insegura, porque el password que permite abrir la llave es inseguro. Bueno, en este asunto de la privacidad tenemos muchos problemas y es que estamos siendo ubicados de forma continua, no hay manera de que tengamos derecho a una privacidad, a que andemos en un lugar que nadie, vaya, que a nadie le importa donde estemos. Por un lado están las cámaras públicas. Las ciudades ya tienen cualquier cantidad de millares de cámaras, inclusive hay una serie de luminarias de luces, pues, para iluminar las calles en la noche, que además son cámaras, ¿sí? Eh, la tecnología para reconocer los rostros de inteligencia artificial es una tecnología que ha avanzado una barbaridad. Entonces es posible reconocer el rostro de una persona a partir de una grabación mediante una cámara. Pero además, los celulares siempre están reportando nuestra ubicación. Y encima de eso, todos nosotros cargamos con una serie de tarjetas RFID que pueden denotar o pueden registrar dónde estamos siempre y cuando si exista un lector RFID que tenga la potencia suficiente para disparar el número único que cada plástico que tiene RFID tiene. Es un número único en el planeta. Y entonces tenemos varias tecnologías por las cuales eh, permanentemente estamos localizados en dónde estamos. Y esto es problemático porque el mundo está avanzando de una forma muy desagradable hacia gobiernos totalitarios. Sí, tenemos un retroceso en la democracia y un auge de gobiernos totalitarios. Y un gobierno totalitario puede llevar hasta extremos muy desafortunados la información, eh, por ejemplo, de la ubicación de todos nosotros. ¿Sí? Entonces es un problema de privacidad.
Luego vienen los saboteadores, que igual hacen un virus, atacan una organización para protestar contra una política y entonces hacen un denial of service. Estoy pensando en Anonymous. Ya hay menos defacement que hace tiempo. El defacement era alguien que grafiteaba, por llamarlo así, la página principal, el portal de internet de una organización. Ahorita ya eso es más difícil, pero tienen un punto porque la propiedad intelectual, en particular el copyright, eh, ha perdido su naturaleza. ¿Por qué es esto? Em, el sentido del copyright era proteger a un creador por un periodo razonable de tiempo, ¿sí? Empezó, creo que en 17 años. Entonces, un creador de un libro, de una canción, de lo que sea, podía explotar su creación de forma monetaria durante un periodo de tiempo. Pero el copyright realmente ya no protege a los creadores, protege a corporaciones que se hacen dueñas del copyright. Y ya el copyright ya no es una ley que tenga vigencia por tratados comerciales. La legislación estadounidense del copyright se convierte en una legislación global y el Congreso de los Estados Unidos ha aumentado 11 veces la duración del copyright y ya la suman por décadas. Entonces, algo protegido por copyright que sea posterior por ahí de 1920, ya jamás se va a convertir en un bien público, ya va a estar permanentemente protegido por el copyright. Y obviamente no por la persona, por el creador, sino por quien se hizo de los derechos de la creación. ¿Sí? Entonces estas empresas que van acumulando propiedad intelectual de copyright, no les interesa que el copyright tenga una temporalidad. Y entonces, eh, pues ya es algo permanente, se distorsionó por completo la intención del copyright. Y entonces se asiste a un sabotaje del copyright, ¿sí? Se asiste a un sabotaje donde pues una película le quitan el candado pues para que se vea de forma pirata, ¿sí? Una música la ripean, dicen, para que se pueda usar y en un formato como MP3, sí, etcétera. O sea, la propiedad intelectual es saboteada para oponerse a esta pérdida de sentido de el copyright, sí. Desgraciadamente, pues en todo este proceso, por ejemplo, también hubo un enorme sabotaje contra Microsoft de décadas, sí. Y entonces terminan por perjudicar a personas por usar una tecnología como la de Microsoft
que les era opuesta a sus ideales, ¿sí? Y por muy cuestionable que fueran las empresas, pues los usuarios son los que pagan los platos rotos. No, también los sistemas operativos y las empresas dueñas de copyright también, pero también las personas. Lo de consumidores indignados tiene que ver con el hecho universal de que los bienes de consumo ya se hacen para que tengan una duración eh, artificialmente breve. O sea, en el diseño de los productos se incluyen mecanismos para que dichos productos no duren más allá de una cantidad de tiempo establecida. Un carro puede durar 50, 60, 70 años o podía durar. Ya no, ya los carros se hacen para duraciones mucho más breves. A los que tenemos nuestra edad, 50, 60, 70 años, nosotros conocimos electrodomésticos, la lavadora, el refrigerador. Crecimos con esos electrodomésticos. Duraban décadas. Ahorita un refrigerador dura 2 años, 3 años, se descompone y se compra uno nuevo. Pero no estamos en un mundo desechable. Y además, eh, esto es una conjura contra los consumidores, ¿sí? Porque los consumidores tienen derechos y tienen el derecho de que compran algo de buena calidad y que dure un tiempo grande. Pero las empresas no trabajan así. Se puede hacer una lámpara que no se funda, pero se vende lámparas que únicamente tienen unos cuantos cientos de horas de vida útil. Las computadoras, las laptops, los celulares podrían durar literalmente décadas. Como además la innovación tecnológica en el hardware, pues ya es residual y el incremento en la velocidad de los equipos es absolutamente residual. Realmente no hay razones para cambiar un equipo a los 2 o 3 años. No, un equipo en la actualidad podría durar 25 años sin ningún problema, ¿sí? Eh, pero pues se descompone y los consumidores son obligados a adquirir productos nuevos, ¿sí? Porque los equipos se diseñan por obsolescencia programada, ¿sí? Entonces, es algo que con el conjunto de bienes de servicio, pues hay que crear una cultura distinta, porque además esto ataca los intereses del desarrollo sustentable, esto ataca la contaminación. Por ejemplo, la industria de semiconductores es también la industria que contamina con mercurio, la principal contaminación con mercurio en el planeta. Entonces, esto va en contra de nuestra salud, va en contra de nuestro bolsillo, va en contra, pues, de criterios de desarrollo sostenibles. Ok, están los libres, que igual se oponen a la propiedad intelectual, pero creando
alternativas libres, ¿sí? El free software, yo no uso el Office. ¿Para qué? Eso es el OpenOffice. Funciona perfectamente y es gratuito. Y además es menos, ocupa menos recursos. Sí, este programa donde estoy haciendo este mapa conceptual, el FreeMind, es un software, free software. Entonces, de hecho, la mayoría de programas que yo utilizo son software libre. Eso quiere decir que hay una licencia que da libertades, ¿sí? La licencia GNU de la Free Software Foundation, ¿sí? Y realmente va bastante bien. Va desplazando al software propietario en toda pues, la gama de productos de software. Wikipedia pues prácticamente ya es la única enciclopedia. Está sostenida por una fundación y desplazó por completo a las otras enciclopedias. En la década de los 80 y la década de los 90, las enciclopedias digitales como la Encarta de Microsoft, pero había muchas, eran productos estrella, eran productos que le daban un porcentaje elevado de las ganancias a las empresas de software. Eh, ya no, ya Wikipedia, que no cobra, pues ya es prácticamente la única enciclopedia. Sí. Creative Commons son licencias libres para videos, presentaciones, libros, cualquier cosa que no sea software. Es la etiqueta esta, CC Creative Commons, donde yo, autor de este curso, de este video, sí, establezco tres derechos, ¿sí? Uno es el derecho de atribución, o sea que esto lo hice yo y que no se vale que alguien quite mi nombre y diga que lo hizo él. Entonces que se conserve la autoría, que no se cobre, ¿sí? Que no se cobre no es lo mismo que no se pueda ganar dinero, ¿sí? Se puede ganar dinero, por ejemplo, con publicidad, ¿sí? Pero no debe cobrarse por ver este curso. Y luego que permite trabajo derivado, LSA, permite trabajo derivado. O sea que cualquiera tiene la libertad de hacer un video, si lo quiere, de cada tipo de activismo, por ejemplo. ¿Sí? No, vaya, es una libertad que pues, se permite el trabajo derivado. Entonces, eh, eso es el Creative Commons, sirve para todo lo que no es software, fotografías, videos, música. Y estamos construyendo, yo y muchos, millones de personas, millones de creadores, un mundo de propiedad pública, ¿sí? Que consideramos es superior al mundo de propiedad privada protegida por copyright. Gutenberg es un depósito de libros enorme, de los libros que o bien fueron anteriores a 1920, antes de que, cuando las obras protegidas por copyright en algún momento pasaban a ser propiedad pública. Entonces están todos los libros
de esas fechas, pero también hay libros que el autor permite su copia mediante las licencias Creative Commons, ¿ok? Entonces, un depósito de libros libres. DOAJ, Directory of Open Access Journals. DOAJ es una plataforma enorme, ¿sí? DOAJ, de artículos científicos, ¿sí? Aquí hay 12 millones de artículos que se pueden leer de 91 idiomas diferentes, de 140 países, 22.669 journals o 14.106 journals que totalmente gratuitos. Entonces, un acceso al conocimiento global. Hace años no era así, hace años había 5 o 6 editoriales científicas y el conocimiento científico era eh, muy caro, ¿sí? En la misma dirección de DOAJ está ResearchGate. Nada más que aquí ResearchGate es una red social, tiene 25 millones de investigadores y mientras que DOAJ se estructura mediante journals, ResearchGate es mediante investigadores, personas. Entonces, hay dos modalidades. Muchos artículos o capítulos de libros, inclusive libros, simplemente se descargan. Otros materiales se le piden al autor y el autor normalmente contesta con el documento, ¿sí? Entonces, igual es un acceso mundial al conocimiento científico, nada más que uno enfocado en los investigadores y otro enfocado en los journals. Integ Open es una iniciativa muy interesante para generar eh, computadoras, celulares, tablets que no sean construidos mediante obsolescencia programada, que el procesador, la tarjeta madre, se pueda diseñar que sea económico y que dure pues lo que la tecnología debe durar, décadas, ¿sí? Entonces, Intejo Open busca introducir la creación de dispositivos de silicio que eh, sean solidarios con los consumidores y no incluyan elementos de obsolescencia programada. ¿Sí? Wikibooks es una de las iniciativas de Wikipedia y permite que autores, docentes, personas universitarias, investigadores, vayan desarrollando libros públicos, libros como bienes públicos, ¿sí? Hay libros bastante interesantes en Wikibooks. El concepto está interesante, ¿sí? Los crunchers. Los crunchers trabajan mediante un software que se llama Boink, Berkeley Open Infrastructure Network Computing, es cómputo paralelo. Hay una serie de proyectos. Los proyectos más taquilleros, los que más personas atraen, son proyectos farmacéuticos. Me explico. Las farmacéuticas son muy cuestionables porque trabajan sobre el concepto de los superfármacos. Esto es, ellos buscan
que un fármaco deje ganancias de más de $1,000 millones al año. Eso es lo que gobierna el actuar de las farmacéuticas. Esto hace que grupos completos de enfermedades sean ignoradas por las farmacéuticas. Por ejemplo, las enfermedades de países pobres, porque los pobres no van a generar ganancias para ganar $1,000 millones. Así, sin más. Entonces, las enfermedades de países tropicales, o sea, países pobres, no les interesan a las farmacéuticas. Eso así es, ¿sí? Pero también hay enfermedades raras. Hay enfermedades que hay muy pocas personas enfermas y entonces las farmacéuticas tampoco le van a invertir a la construcción de un fármaco que no se va a convertir en ganancias de $1,000 millones al año, que es lo que a ellos les importa, porque pues, hay muy pocos enfermos. Entonces estamos ante una circunstancia verdaderamente eh, indigna. Porque hay otras enfermedades que sí tienen tratamientos, pero que el precio de los tratamientos es verdaderamente demencial. Y entonces, la verdad es que o eres una persona de amplios recursos económicos y entonces te puedes comprar el medicamento y vives, o eres una persona de bajos recursos económicos y entonces adquieres una enfermedad y te mueres. Entonces, este esquema de cosas, pues no puede ser. Y hay varias iniciativas, entre ellas los cruncher, que buscan generar fármacos libres, fármacos desarrollados por universidades, por centros de investigación universitarios, donde, a ver, ¿cómo es que se construye un fármaco? El que sea. En una primera etapa con supercómputo. O sea, alguien, un biomédico, no sé, molecular, un biólogo molecular o celular, yo no sé, eh, un cuate de bata blanca, científico con doctorado, eh, es un estudioso de cierta enfermedad, una bacteria, un virus o alguna estructura indispensable para cierta enfermedad. Y esta estructura busca en su conocimiento bioquímico eh, una parte única en esta objetivo a atacar, objetivo vivo a atacar, y que sea crucial para la sobrevivencia del virus, de la bacteria. Por ejemplo, que sea una parte que si se logra acoplar algo a esa parte, no se puede reproducir la bacteria. ¿De acuerdo? Entonces hacen sus estudios con, de alta especialidad, ¿verdad? Y dicen, vamos a buscar una, un compuesto que se acople en este lugar. Y empiezan a buscar con cualquier cantidad de millones de compuestos químicos, a ver qué compuesto en su tridimensionalidad molecular se acopla a la perfección con el área que pretendo acoplar para desactivar el efecto, pues, patógeno, pero que sea tan específico que ese compuesto solo se acople a esta parte y no se acople a otras partes que son
benéficas para el organismo. Entonces, aquí se ocupa una cantidad inmensa de cálculos, de simulación, con estructuras tridimensionales químicas o biológicas o químico-biológicas. Y producto de esto sale unos cuantos compuestos que podrían funcionar como tratamiento para una enfermedad. ¿Sí? A partir de esto se sigue un proceso que ya no es supercómputo. Estos tratamientos candidatos, estos compuestos químicos, se van probando se dice in vitro porque es en cajas de Petri y se ve que pues hagan su trabajo o no lo hacen, pero tienen varios compuestos, etcétera. Y después ya los que sobreviven a la fase in vivo, digo in vitro, pasan a in vivo, típicamente con ratones de laboratorio, para luego pasar a protocolos humanos, donde de forma voluntaria hay personas que aceptan este, someterse a un tratamiento novedoso y evaluar la efectividad del tratamiento. Ese es un proceso que lleva años, pero que comienza con ciclos de reloj en supercómputo. Entonces, todas las computadoras tienen núcleos y esos núcleos se utilizan muy poco. Eso es un hecho. Los gamers utilizan núcleos para poder jugar, pero utilizan los núcleos de la GPU, pero el procesador tiene núcleos y esos núcleos a nadie le interesa y nunca se usan. Esa es la verdad. Entonces, las personas se unen a estos proyectos, instalan el software y van descargando work units, unidades de trabajo, donde entre muchísimas personas van avanzando en una investigación que está buscando un tratamiento. Entonces hay cientos de miles de voluntarios en el mundo que son colaboradores del Boinson, que son crunchers. Y pues estas personas donan los ciclos de reloj de los núcleos del procesador, que son los que a nadie le interesa, pues a una causa de síntesis de enfermedades, síntesis de fármacos, perdón, en un modelo humano de farmacia y donde los productos que se generen van a ser patentados, pero van a ser patentados con patentes, vamos a decir, libres, que permiten que cualquiera pueda usar la patente para fabricar el medicamento sin dar regalías. ¿Sí? Entonces, ese es el rollo de los crunchers. Finalmente, la manipulación, la manipulación de las redes sociales. Nosotros somos realmente manipulados. Existe el mito de que las empresas venden nuestra información. Es un mito. Eh, Hay un video que dio origen a esto, el dilema de las redes sociales. Sí. eh, Vamos a buscarlo. El dilema de las redes sociales. Está en Netflix, ¿ok? Y las redes sociales ganan por la modificación de nuestro comportamiento. Ese es el negocio. Las redes sociales te van moldeando a todos, milímetro a milímetro, en función de los recursos de dinero que tienen de empresas o gobiernos que pagan por
m- modificar nuestro comportamiento y llevarlo en una dirección que les convenga. Y eso es lo que hace que las redes sociales sean tan lucrativas. El dilema en las redes sociales es un video incómodo que es necesario ver, ¿sí? Es verdaderamente indispensable ver ese video. Y esto dio origen al Centro para la Tecnología Humana, donde personas que trabajaban pues en las redes sociales, ¿sí? Decidieron dedicar su vida, ¿sí? A tratar de construir un mejor futuro y quitarle los usos más perversos a la tecnología, ¿sí? Entonces está este centro, aquí hay un curso, ¿sí? Bueno, son 8 cursos para ir comprendiendo, ¿sí? El, pues el funcionamiento en detalle de las redes sociales. También eh, tienen un podcast, Your Undivided Attention. Pero bueno, yo prefiero ver en YouTube. which is once. Y aquí están los videos, ¿sí? De, son 170 videos de este podcast. Yo prefiero por los subtítulos, ¿sí? Pero se puede ver en Spotify, se puede ver en, perdón, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma. Y van recorriendo una discusión crítica de la tecnología y cómo ir construyendo, ir avanzando hacia una tecnología más racional, más humana, que tome en consideración los, mm, pues el conjunto de aspectos que influyen a la sociedad. Y porque nosotros importamos, las personas importan y el uso que se haga de la tecnología es algo que debe de mejorar dramáticamente. ¿Ok? Bueno, este, pues ese es el recorrido, sí, por los hacktivismos, un elemento importante en la comprensión de la seguridad informática. En esta parte conceptual ya nos resta un capítulo más, una sesión más de este curso en su parte conceptual, que va a ser una discusión de los ciberdelitos. ¿Ok? Entonces, pues por su atención, muchas gracias. Recuerde suscribirse, darle like, compartir y comentar. Que tengan ustedes muy buenas noches.